tenemos previsto recorrer la historia de uno de los grandes del automovilismo argentino, como es Carlos Alberto Pairetti. Pairetti acaba de cumplir 84 años, está en Buenos Aires. Recién lo llamamos y se disculpó por una breve molestia que tiene, sobre todo que le impide hablar, así que vamos a disculparlo a Carlos Alberto Pairetti. No vamos a hablar con él en esta noche para que se recupere de esta pequeña gripe que lo aqueja, y vamos a ver si en los próximos programas de Historias a Fondo lo podemos tener aquí para dialogar mano a mano con Carlos Alberto Pairetti. Lo que sí vamos a tratar de hacer es tener un diálogo con Oscar Scalerandi, que viene viajando desde Córdoba, estaba ingresando en territorio pampeano hace un ratito nada más, así que vamos a ver si con él podemos recorrer un poco la historia de Carlos Alberto Pairetti, que nació el 17 de octubre de 1935 en Cluselias, en la provincia de Santa Fe, aunque desde muy chico se radicó desde los 7 años en Arrecifes, y por eso se lo conoció más como el hombre de Arrecifes. Allí estamos compartiendo imágenes en 24/7 Noticias de lo que fue su participación, no en el automovilismo, sino en el cine. En el cine nacional participó de una película que se llamó Pilotos de Prueba, entre otros actores, con Eddie Pequenino y Ricardo Bauleo. Allí está Carlos Pairetti en esta película de 1972. Llega al cine nacional Pairetti, bueno, a partir de el apogeo en el automovilismo, de la idolatría realmente, de tener una repercusión nacional a partir del automovilismo. Carlos Alberto Pairetti, que hoy está en Buenos Aires con 84 años, se lo conoce como el piloto del trueno naranja. Era un prototipo cuando el turismo de carretera mudó a los prototipos. Entre otros, el más famoso fue el trueno naranja, un prototipo que manejó Carlos Alberto Pairetti y que tenía un motor Chevrolet. El campeonato lo terminó de poner en la Galería de la Fama del Automovilismo Nacional, ya que dicho triunfo en 1968, el campeonato ganado por Pairetti con el trueno naranja, se dio en una temporada donde comenzaba el dominio de la marca ICA, Industrias Kaiser Argentina. Allí estamos viendo el dominio de los Torino. Los Torino fueron los que marcaron toda una época en el automovilismo nacional. Estamos hablando de aquellos años de 1968 al 72-73. Pairetti, bueno, por supuesto que tuvo una actividad preponderante a nivel nacional, corrió en Sport Prototipo y en Fórmula 1 de mecánica argentina, y también estuvo manejando vehículos a nivel internacional, como fueron las 300 millas de IndyCar y en el campeonato de Fórmula 3 europea. En paralelo, como decíamos recién, a su actividad deportiva, Carlos Alberto Pairetti desarrolló una actividad actoral, participando en las películas Siempre te amaré, Piloto de Pruebas y Turismo de Carretera, en esta última haciendo de él mismo. Fueron estas 3 películas en las que participó Carlos Alberto Pairetti.
inició su carrera deportiva cuando debutó en el turismo de carretera en marzo de 1962 en la Vuelta de Pergamino, y lo hizo a bordo de una coupé Chevrolet que era de Néstor Marinkovic, tío de Carlos Marinkovic, otra leyenda del turismo de carretera. Ese año, en 1963, obtuvo su primer triunfo en la Vuelta de Mar del Plata y luego obtuvo otro gran premio en un recorrido que unía en la provincia de Buenos Aires a Mercedes con Arrecifes. Con esta coupé, con la primera con la que debutó, obtuvo 9 triunfos entre 1963 y el 66. En el 65 alternó su participación con 2 autos, primero un Volvo y luego una coupé Chevrolet. En el 67, cuando irrumpieron en el turismo de carretera los prototipos, Pairetti se fue de su vieja coupé Chevrolet y se sumó primero al Barracuda Chevrolet, que según Pairetti fue el mejor coche que había manejado. Se trataba de un prototipo que tenía base en un chasis de una vieja coupé Chrysler, y la carrocería había sido diseñada por Alain Baudena. Tenía un motor Chevrolet de 230 pulgadas cúbicas. Sin embargo, el avance de Ica con el Torino o las Liebres, otro prototipo, de todos modos Pairetti se las ingenió como para ganar 3 veces, en el 67 y en 1968. Precisamente el 68 sería el gran año de Carlos Alberto Pairetti, ya que allí se coronó campeón argentino de turismo de carretera. Fue el primer y único título que tuvo como campeón del turismo de carretera, y también le siguió después la participación en las películas, y en 1969, cuando Pairetti cambia su vehículo, se muda a otro que fue bautizada como la Nova Naranja, y fue un arma pensada por Pairetti para revalidar su número 1 ante la recuperación de los Torino. Con este modelo, Pairetti obtuvo solamente 2 triunfos y no pudo repetir el éxito anterior. En 1970, y luego de 17 años representando a Chevrolet, Pairetti decidió cambiar de marca, pasándose a Ford. Esta decisión, por supuesto, en el turismo de carretera es como un River Boca. Fue reprobado por los fanáticos, ya que en realidad dice que fue reprobado por los fanáticos tanto de Ford como los de Chevrolet. Los de Chevrolet no aceptaban que su ídolo se pasara al bando rival, y los de Ford miraban con desconfianza a Pairetti por su pasado en Chevrolet. Tuvo distintas participaciones, pero no pudo obtener ningún otro campeonato nacional en el turismo de carretera. Como decíamos, este espacio de historias a fondo con el periodista Oscar Lorenzo Scalerandi. Oscar está volviendo de Córdoba, está en la zona de la provincia de La Pampa. Recién disculpamos a Carlos Alberto Pairetti porque está con una pequeña gripe y no le permite hablar,
pero Oscar ha tenido la amabilidad de parar al costado de la ruta para atendernos. Oscar, buenas noches. ¿Cómo te va, Sergio? Un gusto saludarte, un saludo también a toda la audiencia de la radio. Bueno, son imponderables, ¿no? Uno estaba seguro, yo hablé con él, habíamos estado la nota y todo, ya el miércoles, jueves me parece que fue, y bueno, no había ningún problema y todo lo demás, pero bueno, surgen estos inconvenientes de último momento que vamos a tener que proveerlo de alguna otra manera. Tener una nota grabada, qué sé yo, se me ocurre ahora, ¿no? Pero vamos a ver, Oscar, pero además hay que tener en cuenta que estamos hablando de un gran ídolo que tiene 84 años y estos Exacto. días de frío y calor, bueno, generan estos problemas de salud mínimos en cualquiera de nosotros. Sí. Es así que obviamente está disculpado. Seguramente mañana cuando yo lo voy a llamar de nuevo me va a ofrecer la disculpa, a decir, pero qué cosa, cómo me pudo haber pasado. Oscar, bueno, yo estaba recorriendo más o menos la trayectoria de Carlos Alberto Pairetti, pero ha sido tu ídolo. Contanos de eso. ¿Cómo es que ha sido tu ídolo automovilístico? Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que el que me metió en el mundo del automovilismo, obviamente por cercanía, por sangre, por genes, ha sido mi padre, ¿no? Nosotros somos de un pueblo de la provincia de Córdoba, Brinkman, que está muy cerca de Rafaela, así que mi papá vio montones de carreras de auto, montones, pero decirte 30 ediciones por lo menos de las 500 millas que se corrían en Rafaela por caminos de tierra, después se trasladó a Lóbalo de tierra, después ya se convirtió en lo que es hoy la catedral del automovilismo. Bueno, el templo del automovilismo, porque la catedral es Buenos Aires. Bueno, y a raíz de ahí él tuvo mucha cercanía con varios pilotos, muchos de ellos muy famosos de otras épocas, y cuando me llevó a mí por primera vez a Rafaela, yo ya tenía la visión esa de que me gustaban los autos de carrera. Recuerdo que en el año 63, siendo yo muy joven, me entusiasmé mucho con el relato de la radio y también por la revista El Gráfico por Carlos Pairetti, que ganó justamente ese año el primer gran premio de su vida, ganó 2 en total. Y bueno, y de ahí nació ese amor hacia este piloto que casi ni hablé con él, solamente algunas pasadas esporádicas, algunas fotos que tengo por ahí, pero bueno, uno tiene su imagen, un hombre que aceleraba con los 2 pies, como se decía, y también tuve la suerte de verlo ganar en Rafael en el año 68, pero también lo vi correr con las cupecitas de turismo de carretera y para mí fue en ese momento tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque ver la velocidad que se desarrollaban esas máquinas en la tierra realmente eran cosas que si no las vivió la gente que está escuchando, es como que no puede percibir lo que eran realmente estos pilotos de la época de Migliosi, bueno, de Pairetti, de Eduardo Casá, de Bordeu, de Rienzi, bueno, tantos ídolos, ¿no?, del automovilismo deportivo. Y eso me llevó a que, bueno, yo le dijera como ídolo, y mi papá a su vez era fanático de Chevrolet, siempre me decía, hay que seguir a la marca, no al piloto. Bueno, yo seguía a la marca y también al piloto, ¿no? De ahí mi amor hacia este hombre que hoy ya cuenta con 84 años, ¿no? Oscar, ¿y qué pasó cuando Carlos Alberto Pairetti se pasa a Ford? ¿Qué pasó con la gente que seguía la marca de Chevrolet? Bueno, vos sabés que es un hecho realmente, no pasó una tragedia porque no tenía que pasar, pero en la recta del Autódromo de Buenos Aires, una persona, hincha de Chevrolet, le tiró con una botella de vino llena y esta pegó en el parabrisas, pero en la parte de abajo del parabrisas. Que si hubiera dado en el medio del parabrisas, no sé qué hubiera pasado, porque no existían los parabrisas como están ahora, que primero se cristalizan, después se rompen. Siempre lo cuenta como una anécdota, pero claro, los que éramos hinchas de Chevrolet, algunos nos aguantamos la cosa, pero es lo mismo que un jugador de River pase a Boca o un jugador de Boca pase a River. Casi era insoportable ver a tu ídolo de Chevrolet pasándose a Ford, nada menos, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, estábamos hablando de Pairetti, que tuvo que hacerle frente al apogeo de los Torino con el famoso trueno naranja. Sí, el trueno naranja, donde él se consagra. Justamente en el año 68, cuando yo lo veo ganar las 500 millas de Rafaela, fue el año que él se consagró campeón argentino de turismo de carretera con el trueno naranja. Es decir, que estaba en su apogeo Pairetti. Pero además, ella había tenido incursiones en Europa,
con la escudería Automundo, la Fórmula 3, que era por ese entonces, donde se midió con varios pilotos que después incursionaron en la Fórmula 1, y donde tuvo un accidente muy fuerte porque no lo podía pasar por los lugares que corresponde y se mandó, como era en Argentina, por la tierra, y produjo un desbande bárbaro. Entre ese desbande, Clay Regazzoni se golpeó feo, se cortó la lengua, sangraba mucho, y el italiano decía cuando lo vio que lo quería matar, porque no puede ser que este tipo que recién aparece me quiera arruinar la carrera deportiva. Fue un hecho que fue un accidente bastante importante, pero que Pairetti lo cuenta como una anécdota que te lo hace reír. Lástima que no lo puede decir él, lo tengo que decir yo, ¿no? Claro, claro. Después siguió su trayectoria automovilística, se retiró en 1978, 79, por allí. Sí, porque también después formó parte del llamado CAP, que era el Club Argentino de Pilotos, con los Datsun, donde confluían varias figuras del automovilismo deportivo, y donde ahí finalizó su carrera. Después yo lo he visto, por ejemplo, en Roca, lo he visto como promotor de publicitario del Super TC 2000, cosa que me dio mucha pena, porque bueno, ver semejante ídolo casi mendigando publicidades me dio mucha pena, pero bueno, esa es otra historia que ha tenido que pasar él también, y ahora creo que está bastante complicado de salud, creo que está en silla de ruedas y demás, pero fue un hombre que marcó historia, porque vos fíjate, fue uno de los pocos pilotos, Fangio fue uno, y creo que fue el segundo él, en probar un auto en las 500 millas, no le dieron un buen auto, no pudo clasificar entre los 33 que se requiere para clasificar en las 500 millas de Indianápolis, y por lo tanto quedó afuera. Pero después tuvo la revancha en Rafaela, cuando la Fórmula Indy vino a correr a la Argentina en el año 71, donde a él también le dieron un auto que no andaba muy bien, pero según dicho por él, alcanzó la friolera de casi 400 kilómetros por hora en la recta, 390 y algo, lo cual te habla de la velocidad que desarrollaba este piloto, ¿no? Tremendo. Además estamos compartiendo algunas imágenes, Oscar, de lo que fue la participación de Pairetti en varias películas. En este caso estamos compartiendo una que hizo con Ricardo Bauleo, que se llamó Piloto de Pruebas, pero también trabajó con Sandro, Siempre te amaré, Turismo de Carretera, una película donde él era protagonista de sí mismo. Sí. Le gustaba mucho participar en esta, un tipo muy locuaz, que iba muy al frente. Hay que recordar que él debutó en Turismo de Carretera con un auto que pertenecía a Néstor Sandokan, que era un hombre de Arrecifes. Él es nacido en la provincia de Santa Fe, en Cruceiras, un pueblo que casualmente hace unas horas nosotros pasamos muy cerca de ese pueblo, cerca de Rafaela, y después se radicó desde muy chico en Arrecifes, y que él era recorredor de seguro por aquellos años, y donde, bueno, despuntaba el vicio con el turismo de carretera. Él debuta con ese auto, y el acompañante, el primer acompañante que él tuvo, ¿sabés quién fue? ¿Quién? Luis Di Palma. No me digas, de Arrecifes. Sí, claro, de Arrecifes, Luis Di Palma. Es más, esto te lo cuento yo como una experiencia mía de verlo. Después, cuando debuta en el turismo de carretera Di Palma, digamos, un poco el padrino, el hombre que lo guiaba a que hiciera esto, aquello, lo otro, era Pairetti. Y él hacía bastante caso, Di Palma, a pesar de ser el niño rebelde y todo lo demás, pero lo tenía como el norte que él tenía de Di Palma, justamente en Pairetti. Fueron grandes amigos. Mirá vos, bueno, también lo que demuestra Oscar es la idolatría, la repercusión popular que tenía la presencia de Pairetti, por eso también lo invitan a participar de estas películas, ¿no? Que fueron muy taquilleras, pero era una persona famosa, muy querida y reconocida. Aparte un tipo muy locuaz, pero muy humilde además, jamás se escondió del público. Yo lo he visto, cuando ganó las 500 millas, que fue llevado en Andes, saludaba a todo el mundo, se reía con todo el mundo, un tipo muy abierto a todo. En las carreras de turismo de carretera, antes de largarse, bajaba, charlaba con todo el mundo, cambiaba impresiones con su equipo, pero también charlaba con el público. Un tipo muy dado, así que por supuesto que era uno de los grandes ídolos de aquella época. Y hay otra anécdota que te quiero contar. En el año 64 él participaba con los autos Mecánica Argentina Fórmula 1, que eran autos viejos y eran autos que eran bajos, con motor delantero la mayoría. Y él larga esa carrera en el año 64 y fueron abandonando mucho. Hay que recordar que el circuito de Rafaela era piso de tierra. Claro. ¿Qué pasa? Antes de largar, nosotros llegábamos a ese circuito, yo estaba presente, por eso te cuento la anécdota,
se regaba bastante el piso para que aguantara, imagínate, 500 millas para el que está escuchando y son jóvenes, por ahí no entienden mucho del tema, y tiene que ver con esto. 500 millas eran 804 kilómetros, con lo cual equivalían casi a 174 vueltas del circuito de 4.624 metros con 62, 64 centímetros. Bueno, ¿qué ocurre? Van corriendo 1 hora, 2 horas y después se empieza a romper el piso y se hace como una huella. ¿Qué pasa? Estos autos tocaban abajo, entonces iban cambiando porque iban abandonando. En una de esas le toca a él heredar la punta de las 500 millas y no faltaba mucho para terminar. Pero ¿qué pasa? Se le rompe el tanque de nafta en la parte de abajo, producto de que se arrastraba. Claro. Entra a boxes y en aquellos años, esto es irrisorio lo que voy a contar, pero es cierto, lo arreglan con dulce de membrillo. No existía el Poxirran, no existía absolutamente nada. No se podía arreglar con soldadura autógena porque imagínate, tenía combustible el tanque. Así que lo arreglaban con dulce de membrillo. Y duraba 1 vuelta, 2 vueltas, entraba a boxe, volvían a poder de dulce de membrillo hasta que tuvo que abandonar y la carrera la ganó Domingo Lizando, un hombre ya legendario de la zona de Río Cuarto, y de esa manera es la anécdota que te quería contar con Pairetti, que también lo tuvo como protagonista en el año 1964. Vos sabés que me acabás de remover un recuerdo. Mi padre, en un viaje, teníamos un Torino, en un viaje una piedra golpeó en el tanque de nafta del Torino y empezó a perder, y mi padre le puso dulce de membrillo y con eso sellaba la pérdida. Se regaba la pérdida, claro. Sí. Por eso te decía que lamentablemente a raíz de que estos autos por ahí tocaban abajo por la tierra que estaba removida, hacía que el dulce de membrillo se saliera y volvía a perder. Claro. Y si no, duraba. Duraba. Sí. Bueno, Bien. Y en las 500 millas del 68 ocurre también una anécdota que después la contaba él, nadie se dio cuenta en el momento, pero fue una anécdota al fin. Como iban demasiado rápido, imagínate que en las rectas de esos autos, estoy hablando del año 68, desarrollaban casi 280 kilómetros por hora, estoy hablando de los Fórmula 1, Mecánica Argentina Fórmula 1, y en un momento entra a boxes para recargar combustible, porque si no, no alcanzaba con el combustible que llevaba desde el comienzo. Entra a boxes, se bajan del auto para poder cargar con esos embudos grandotes, le cargaban nafta. Entonces él se baja y en ese momento él pide agua para refrescarse, se saca el casco, se refresca y le empezó a irritar la vista por todos lados. ¿Qué había pasado? En lugar de darle agua, le dieron agua con limón que la tenían para que él tomara para sacarse la sed en ese momento. Imagínate, salió con toda la vista irritada, casi pierde la carrera, pero bueno, era importante la ventaja, le llevaba supremacía a ese contrincante que tenía directo, que era Eduardo Copelo, que corría con un Cooper Tornado, como Copelo era piloto de ICA, también era asistido por Oreste Verde en pista, y era el gran rival de él, pero bueno, pudo ganar la carrera de él, pero casi la pierde por esa anécdota que te acabo de contar. Oscar, te agradezco muchísimo, no te detengo más, estás volviendo a Neuquén, ¿estás por La Pampa? Estoy por La Pampa, estoy justamente en este momento, acabamos de aterrizar, por decirlo de alguna manera, en General Hacha. Estamos muy cansados, pero vamos a hacer noche aquí y mañana tempranito vamos para Neuquén, así que al mediodía estamos ahí. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla, la gestión que tuviste para conseguir el teléfono de Carlos Alberto Pairetti, a quien disculpamos por esta pequeña gripe. A sus 84 años hay que cuidarse muchísimo. Seguro. Oscar, que tengas la mejor de las vueltas aquí a Neuquén, tranquilo mañana, y nos volveremos a encontrar el próximo lunes aquí en nuestro espacio de Historias a Fondo. Sí, Historias a Fondo, por supuesto, vamos a charlar, ya tenemos el protagonista, ya casi debía confirmado, pero lo vamos a anunciar durante la semana. Te mando un abrazo, un saludo a todos y nos encontramos en la semana. Gracias, Sergio. Gracias, saludos a Ana. Así estábamos hablando con Oscar Lorenzo Scalerandi, nuestro coequiper, nuestro compañero aquí en Historias a Fondo, donde tratamos de recuperar la historia del automovilismo argentino. En este caso estuvimos hablando nosotros de Carlos Alberto Pairetti, ya que no pudimos hacerlo en forma de mano a mano con el ídolo del automovilismo por esta pequeña afección que está teniendo.